Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación esta preciosa y fresca mañana. El día de hoy estaremos discutiendo un tema nuevo dentro de los diferentes diseños estadísticos para la evaluación y análisis de bases de datos. Y en esta ocasión vamos a discutir lo que es el diseño de bloques completos aleatorizados, que otras personas se refieren a él como diseño de bloques completos al azar. Bueno, la meta de los bloques completos al azar es la de aislar la variación existente entre las unidades experimentales. Recuerden ustedes que las unidades experimentales son las que llevan o que reciben los tratamientos, pero un tratamiento no tiene una repetición. Un tratamiento puede tener varias repeticiones, por tanto, un tratamiento se le va a aplicar a tantas unidades experimentales como repeticiones tiene. El material experimental es dividido en bloques que son bastante similares o homogéneos. Cada bloque representa un intento o repetición para cada tratamiento. En otras palabras, pues, las repeticiones de los tratamientos se distribuyen en bloques. Esta acción ayuda a remover una fracción de la variación del efecto de los tratamientos y del error experimental. Véase cuál es el objetivo de distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques. Ayuda a remover una fracción de la variación del efecto de los tratamientos y del error experimental. Lo que hemos venido estudiando es el análisis de varianza, y una de las primeras cosas que nosotros calculamos cuando hacemos el análisis de las bases de datos es la varianza. Luego obviamente calculamos la desviación estándar, pero todo gira en torno a la varianza. Entonces, en el diseño anterior, que era el diseño completamente al azar, solo teníamos dos fuentes de variación. Una de ellas eran los tratamientos y la otra era el error experimental. En este diseño nosotros estamos incorporando una tercera fuente de variación y esta es bloques, entendiéndose que los bloques no es otra cosa más que la técnica de distribuir las repeticiones de cada tratamiento en bloques. ¿Con qué propósito? Extraer un poco de la variación, de la varianza que se encuentra almacenada tanto en los tratamientos como en el error y adjudicársela a los bloques. De esa manera logro yo reducir la variabilidad que se encuentra designada al error experimental, que últimamente es una de las metas que se persiguen con la técnica del bloqueo. Cada bloque contiene el mismo número de unidades experimentales, pero cada tratamiento aparece solo una vez en cada bloque. Los bloques no tienen que tener la misma forma, pero usualmente lo son. Las unidades experimentales son asignadas a los bloques de tal manera que la mayor parte de la variación es registrada en los bloques, mientras que la variación dentro de los bloques se reduce. Este diseño experimental, por lo general, es más preciso que el diseño completamente al azar. Desafortunadamente, los grados de libertad de los errores experimentales es más pequeño en relación al diseño completamente al azar. Es útil para medir el efecto de los tratamientos mientras se controla una única fuente de variación, que en este caso son los bloques. Bueno, esto de que se controla una sola fuente de variación no es del todo cierto, porque desde el momento que incorporamos bloques dentro del diseño, ya tenemos tres fuentes de variación. Una de ellas es tratamientos, la otra es bloques y la otra es el error experimental. Pero de las tres, ¿cuáles controlamos? Pues tratamientos y bloques. Son las únicas dos que podemos controlar. Recuerden ustedes que en los residuos o errores experimentales se almacena toda la variación o variabilidad de la base de datos que no se puede explicar a través del diseño experimental que se está empleando para analizar la base de datos. Entonces, en este modelo existen dos fuentes de variación. Una de ellas es tratamientos y la otra es bloques que se pueden controlar. La tercera es los residuos o los errores experimentales que no los podemos controlar. Solo los podemos reducir en base a los otros factores. Reduce el error experimental. ¿Qué es lo que reduce el error experimental? Los bloques, porque las diferencias entre los bloques son registradas ya que estos son homogéneos. Puede tener cualquier número de tratamientos y repeticiones. El análisis estadístico no es realmente complicado.
Es un test de dos colas, ya que al igual que en el diseño completamente al azar, buscamos cualquier diferencia existente entre las múltiples medias. Se puede correr el análisis aun cuando falten algunos datos, pero se debe evitar la ausencia de muchos de ellos. Use bloques largos y angostos cuando la gradiente sea unidireccional. Ya voy a explicar gráficamente a qué se refiere esto de la gradiente. ¿Por qué? Porque los bloques se utilizan usualmente cuando hay una distribución espacial en terrenos donde existe una gradiente, es decir, donde existe una pendiente. Si existen dos pendientes o gradientes, oriente los bloques atravesando las gradientes más leves y respete la más fuerte. Si ambas gradientes son igualmente fuertes, entonces use bloques que sean tan cuadrados como sean posibles. Use un diseño cuadrado latino, que es otro diseño que no es el que estamos discutiendo en este momento. Bueno, ríndase y encuentre otro campo donde correr el estudio. Miren, aquí cuando yo estoy diciendo ríndase y busque otro campo, no estoy hablando de disciplina, de investigación, estoy hablando de campo físico. Use bloques cuadrados cuando la variabilidad del campo sea desconocida. Si no hay diferencias entre los bloques, entonces el diseño de bloques completos al azar no nos va a ayudar a mejorar la precisión del experimento. Es solamente cuando hay diferencias entre los bloques que entonces la distribución de las repeticiones de cada tratamiento en bloques resultó ser exitosa al ayudarnos a reducir el tamaño del error experimental. Pero si no hay diferencias entre los bloques, distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques no resultó ser efectivo. Cuando el bloqueo se ha realizado correctamente, las diferencias registradas entre los bloques no resultan de los tratamientos, sino de otros factores asociados con los bloques. No se recomienda el uso de amplias áreas de terrenos como bloques. Advertencia: los efectos derivados del uso de amplias áreas como bloques pueden ser tan grandes que pueden crear una interacción entre los tratamientos y los bloques. Los tratamientos son enumerados del 1 hasta el último, en cualquier orden, ascendente o descendente. Las unidades experimentales en cada bloque son enumeradas del 1 hasta la última. Los tratamientos son distribuidos de manera aleatoria a las unidades experimentales en cada bloque. Si no existiera demasiada variación entre los bloques, entonces la pequeña reducción del error experimental se compensa con la pérdida de potencia, los grados de libertad en el término de error. Si existiera demasiada variación dentro de cada bloque, demasiados tratamientos o repeticiones, entonces el diseño de bloques completos al azar no es recomendado. Diseño del bloque completos al azar, el primer paso. Primero hay que dividir el área experimental en bloques iguales. Recuérdese que yo estoy utilizando ejemplos extraídos del campo de la agronomía, pero ya vamos a ver ejemplos que no tienen nada que ver con la agronomía y sin embargo se les puede aplicar bloques. Y sí, también en la ingeniería mecánica se puede utilizar el diseño de bloques completos al azar. Cada bloque representa, como mencioné anteriormente, una repetición para cada tratamiento. El segundo paso: subdivida cada bloque en pequeños lotes experimentales. Cada lote va a representar una unidad experimental. Y a esa unidad experimental se le va a asignar una repetición de un tratamiento. Enumere los lotes en orden consecutivo y asigne a estos los tratamientos de manera aleatoria. Esto se va a entender mejor ya con una gráfica. Imaginémonos que tenemos un dron y este dron está sobrevolando sobre la superficie del suelo alrededor de unos 15 metros por encima del mismo. Entonces estamos viendo con la cámara desde arriba hasta abajo y véase que lo que hemos hecho es que tenemos un terreno donde hay una leve pendiente en esta dirección. O sea que no es un terreno que ha sido nivelado, es un terreno que tiene cierta pendiente. Bueno, ya que la pendiente va en esta dirección, yo coloco los bloques en la dirección de la pendiente. Luego, véase que tengo 1, 2, 3, 4 bloques. Por lo tanto, tienen que haber 4 repeticiones para cada tratamiento. Si
estudiamos cuántos tratamientos tengo. Aquí tenemos tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4, tratamiento 5 y tratamiento 6. Véase que debajo de cada tratamiento hay una R que nos representa repetición. Repetición 1 del tratamiento 3, repetición 1 del tratamiento 5 y así sucesivamente. La razón por la que no encontramos los tratamientos distribuidos dentro de las parcelitas, que son nuestras unidades experimentales, en una forma consecutiva es porque estos fueron aleatorizados. Por eso es que se llama diseño de bloques completos al azar. ¿Por qué es diseño de bloques completos? Porque cada bloque no le falta ninguna repetición de los 6 tratamientos que se están evaluando o que se están comparando. Con el hecho de que ya falte una repetición de un tratamiento en alguno de los bloques, bueno, hay algunos que argumentan que ya no es un diseño de bloques completos al azar. Podrán ser al azar, pero no es diseño de bloques completos, porque le faltan repeticiones de algunos tratamientos. Entonces, algunos emplean el término de diseño de bloques incompletos al azar. Pero en términos generales, cuando ustedes vayan a buscar la bibliografía científica, se van a encontrar casi todos los libros de texto se refieren a este diseño como diseño de bloques completos al azar o aleatorizados. En el segundo bloque encontramos los mismos 6 tratamientos, nada más que el ordenamiento cambió. ¿Por qué? Porque fueron distribuidos al azar en el segundo bloque. Cada una de las pequeñas parcelas del segundo bloque representa la segunda repetición para cada tratamiento. Véase que en el segundo bloque cada tratamiento está representado solamente una vez. En el tercer bloque vuelve a ocurrir el mismo fenómeno. Los tratamientos están distribuidos otra vez al azar, es decir, que se volvieron a distribuir al azar una vez más. El ordenamiento de los tratamientos en un bloque no es el mismo que encontramos en el segundo, ni tampoco el mismo que encontramos en el tercero, y así sucesivamente. Y véase, el tercer bloque representa la tercera repetición para cada tratamiento. Y lo mismo podemos decir del 4. Otro de los requisitos es que las unidades experimentales dentro de cada bloque deben de ser homogéneas. En este caso, las parcelitas vienen a ser las unidades experimentales porque son las que reciben el tratamiento. ¿En qué manera las puedo convertir yo homogéneas? Pues que tengan las mismas dimensiones. Todas ellas tienen 15 metros de largo y 3.6 metros de ancho. Todas ellas tienen las mismas dimensiones. Y es que tenemos que uniformizar las unidades experimentales lo más que se pueda. En total se necesitó un terreno que era de 21.6 metros de largo. Y aquí en el ancho serían 15, 30, 60. Y otra cosa que no quiero dejar escapar es que hay un margen de separación entre un bloque y el otro que normalmente se deja con el propósito de permitir la circulación del personal que lleva a cabo labores de mantenimiento de las unidades experimentales. Aquí tenemos otro ejemplo, siempre con 4 bloques. La pendiente en el terreno es en esta dirección, en la dirección de la flecha. La única diferencia en este caso es que son 8 tratamientos. En este caso invertí el orden. El primer bloque está aquí, el segundo está acá, el tercero está acá, el cuarto está acá. Y en el primer bloque los tratamientos no se aleatorizaron. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este tipo de ordenamiento donde no se aleatorizan los tratamientos se le puede aceptar en uno de los bloques. Pero a partir del segundo bloque en adelante se tienen que aleatorizar. No se permite el mismo ordenamiento. Eso no es permitido. De lo contrario, si se viola esa regla, ya no podríamos hablar de diseño de bloques completos al azar. Este sí se podría, aunque la teoría nos dice que en todos ellos se tiene que aleatorizar la distribución de los tratamientos. Pero existe una probabilidad de que queden así, obligándonos a aleatorizar únicamente la distribución de los 3 bloques restantes. De nuevo, hay una calle de separación entre un bloque y otro para que el personal de mantenimiento pueda llevar a cabo sus labores. Cuando se trata de evaluaciones agrícolas, aquí tenemos un diseño un poco diferente. Estos son bloques compuestos y se utilizan cuando el número de tratamientos es excesivo. Véanse que aquí está el primer bloque, acá está el segundo, acá el tercero y aquí está el cuarto. Luego véanse que en el primero existen un total de 18 tratamientos.
no fueron aleatorizados. Miren, el primero no presenta una aleatorización, pero en el segundo sí. En el tercero también fueron aleatorizados y en el cuarto también. Las unidades experimentales tienen que ser homogéneas. Todas las parcelitas tienen que tener 10 metros de longitud en este caso. Y aquí estoy dando mediciones que van saltando de 4.5 a 4.5. Habría que dividir 4.5 entre 3 para saber cuál es el ancho de cada una de estas unidades experimentales. Aquí tenemos otro ejemplo donde la gradiente, la pendiente del terreno, va en esta dirección. En consecuencia, los bloques se alinean en la dirección de la pendiente. Véase que tenemos un total de 3 bloques. Y miren la forma en que las parcelitas están distribuidas. Aquí está tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. Véase que acá hay otra vez, se repite, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En este bloque yo tengo representado al tratamiento 1 3 veces. El tratamiento 2 está representado 3 veces. Y el tratamiento 3 está representado 3 veces. Con esto yo lo que estoy haciendo es aumentar el poder del análisis, porque en realidad ahora cada bloque me representa 3 repeticiones para cada tratamiento. Por lo tanto, al tener 3 bloques, realmente yo lo que tengo son 9 repeticiones por tratamiento. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado desde un principio? Entre más repeticiones podamos tener, mejor, porque aumenta la precisión de los análisis que se desarrollan. La recomendación que dan algunos es no menos de 30 repeticiones, pero eso no siempre es factible porque entre más repeticiones tenemos, se nos disparan los costos de desarrollo del estudio. Esta es una manera de aumentar el número de repeticiones por tratamiento por bloques, pero no siempre se practica de esta forma. Como de costumbre, las unidades experimentales, que en este caso son las pequeñas parcelas, tienen que ser tan homogéneas como sea posible. Si usted está utilizando un campo que tiene 45 metros de largo, véase que hay un espaciamiento o una calle muerta entre un bloque y el otro que permite la libre circulación del personal que le está dando mantenimiento a las parcelas. La longitud de cada parcela o unidad experimental es de 15 metros, mientras que el ancho, pues habría que hacer el cálculo distribuyendo 4.5 dividido entre 3. Aquí tenemos otro ejemplo bastante complejo, por cierto. Miren ustedes que estamos trabajando con 4 bloques. Si los bloques están distribuidos así, miren, de forma horizontal, es porque la pendiente del terreno va en esta dirección o posiblemente va en esta. La cuestión es que los bloques tienen que ir alineados en la dirección de la pendiente del terreno, si es que el terreno no fue previamente nivelado. Luego, cada bloque representa una repetición para cada tratamiento. Véase que tenemos un total de 24 tratamientos. Entonces, cada bloque representa una repetición para cada uno de esos 24 tratamientos. Luego saltamos al segundo bloque, que también representa una repetición para cada uno de los 24 tratamientos, pero cada tratamiento solo se repite una vez dentro del bloque. Y entre un bloque y el siguiente hay una calle de separación. Véase que entre las parcelas o las unidades experimentales no hay separación alguna. No tiene por qué haberlo. Pero sí tiene que haber una calle que permite la circulación del personal de mantenimiento, que generalmente se le deja 1 metro de espacio. ¿Para qué? Para labores de aplicación de plaguicidas, aplicación de fertilizantes, cosechas, podas, etcétera, etcétera. Tratándose de un estudio del campo de la agronomía. Luego tenemos que tener homogeneidad en las unidades experimentales, es decir, que todas las parcelitas deberán de tener las mismas dimensiones. Estas tienen 12 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Y en el caso particular de este ensayo, pueden ustedes ver que hay un espacio a un costado que se llama bordo y hay otro espacio en este otro costado que se llama bordo. Y a la cabecera de cada bloque y en la parte posterior de cada bloque también tenemos un bordo. Esto se practica con el propósito de sembrar algún cultivo que no tiene nada que ver con los cultivos que están siendo evaluados. Generalmente son cultivos como cereales, ya puede ser maíz, puede ser sorgo,
¿Por qué? Porque son plantas altas, ayudan a controlar la velocidad del viento. Si vienen insectos, quedan atrapados en las plantas de maíz, ahí se retienen. El polvo ahí queda retenido. Entonces sirven como una medida de precaución, como una medida de protección para las parcelas experimentales. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, estos bloques no necesariamente tienen que estar distribuidos uno a la par del otro. Véanse este esquema donde tenemos una carretera, aquí hay una finca, aquí están las instalaciones de la finca, toda esta parte está sembrada con maíz, aquí hay otra calle, por aquí hay una zona ganadera, esta es una quebrada que cruza por aquí, aquí hay un barranco y aquí se localizó un experimento anterior, aquí hicieron otro experimento anterior. Entonces vengo yo y yo puedo poner un bloque aquí. Y puedo venirme por aquí, ahí a la orilla del barranco, pero sin llegar demasiado próximo al mismo, puedo colocar el segundo bloque. Y al otro lado de la quebrada puedo colocar el tercer bloque. Nada me impide a mí separar espacialmente los bloques cuando se trata de estudios relacionados con la agronomía. Pero no siempre es el caso. Aquí estamos viendo un estudio de diseño de bloques completos al azar, donde lo que se está evaluando es la capacidad de conversión fotovoltaica de diferentes paneles solares fabricados por diferentes compañías. Todas ellas dicen que sus paneles tienen las mismas especificaciones técnicas y la misma capacidad de conversión fotovoltaica a corriente eléctrica. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Buscamos las localidades donde vamos a poner nuestros bloques. Un bloque va a ser puesto en Choluteca, el otro va a ser en La Ceiba, uno va a ser en Tegucigalpa y el otro en San Pedro Sula. Y el ordenamiento de los paneles, compañía 1, compañía 2, compañía 3 y así sucesivamente. Luego acá, si ustedes ven, no tiene que seguir este ordenamiento, al contrario. El ordenamiento de los paneles en el segundo bloque tenía que ser aleatorizado, no como aparece aquí. Y en este también tenían que ser aleatorizados, no como aparece aquí. Pero tienen que ser los mismos paneles de las mismas compañías distribuidas en un ordenamiento distinto. Aquí los bloques vienen a ser las localidades. Obviamente, diferente localidad, diferentes condiciones medioambientales, diferente comportamiento de los paneles solares. Vamos a ver si es cierto que la capacidad de conversión fotovoltaica que tienen los productos de estas compañías es lo que ellos dicen ser. En este otro ejemplo, lo que se está midiendo es la vida útil de llantas de un determinado ring y con un determinado perfil. Digamos que, para ejemplos, estamos trabajando con un ring 17 con un perfil 15. Si es un ring 17, entonces estoy comparando 4 compañías que me producen llantas para rines 17 y con un perfil 15. Una de esas compañías es Kumho, la otra es Michelin, la otra es Goodyear, la otra es Firestone. Bueno, ¿qué es lo que voy a utilizar como bloques? 4 diferentes vehículos que tienen que ser de la misma marca y del mismo modelo y asignado a 4 diferentes choferes. Cada uno se le va a asignar una ruta diferente. No tienen que circular por las mismas carreteras. Entonces, luego de cierto tiempo, cuando ya las llantas han alcanzado el límite de su vida útil, es decir, cuando la primera llanta ha alcanzado el final de su vida útil, que ya llegó el momento de reemplazarla, porque no todas se van a desgastar al mismo tiempo. Eso es mentira, nunca se observa tal cosa. Entonces se quitan las 4 llantas de los 4 vehículos y se mide el espesor del área tractora de la llanta para ver qué tanto desgaste hubo. Y así poder medir en centímetros o en milímetros el nivel de desgaste que cada una de las llantas tuvo en un determinado periodo de tiempo o kilómetros recorridos. Luego esto es lo que se somete a evaluación, de tal manera pues que mis bloques vienen a ser los vehículos y los tratamientos vienen a ser las marcas de las llantas. El análisis de varianza de un diseño de bloques completamente al azar nos permite analizar el efecto de 2 variables, tratamientos y bloques, porque solo tenemos 2 variables independientes, tratamientos y bloques, aunque las fuentes de variación sean 3, porque también está el error experimental, pero todos sabemos que el error experimental acumula
aquella parte de la variación que el diseño experimental no puede explicar. Pero estas dos yo las puedo controlar. El error experimental lo único que puedo hacer es tratar de reducirlo, pero no lo puedo controlar. Sin embargo, el diseño nos permite separar la variabilidad atribuida a los tratamientos, a los bloques y al error experimental. El diseño es ortogonal. ¿A qué me refiero con ortogonal? Bueno, la ortogonalidad se refiere a que todos los tratamientos tienen que tener el mismo número de repeticiones. Aquí tenemos el modelo del diseño de bloques completos al azar, donde la respuesta es igual a la media general de la base de datos más el efecto de los tratamientos más el efecto de los bloques más el error experimental que acumula aquella variabilidad que el diseño experimental no fue capaz de explicar. De tal manera que Y o Y es la respuesta de la unidad experimental K recibiendo el nivel del tratamiento I en el nivel J del bloque. La mu no es otra cosa más que el intercepto, porque así aparece impreso el cuadro de ANAVA, o también conocido como la media poblacional. Alfa viene a ser el efecto debido a los tratamientos y I representa el número de niveles, es decir, el número de tratamientos. Beta es el efecto de los bloques y J representa el número de bloques. Epsilon, que es el error aleatorio asociado con la respuesta de la unidad experimental en el bloque J, recibiendo el tratamiento I, y los requisitos de los errores experimentales es que tienen que estar normalmente distribuidos con una media igual a 0 y homogeneidad de varianzas. Además, los errores deben de ser independientes los unos de los otros. Aquí varios de ustedes me cometieron un error cuando me hicieron el planteamiento en el ensayo de redacción. Algunos ponían la n antes de epsilon y es al revés. Epsilon va primero, después va la n. Y aquí, en vez de poner un superíndice al cuadrado, me ponían simplemente sigma. Y sigma solamente significa la desviación estándar. Pues aquí tenemos los tratamientos y el número de bloques y obviamente cada bloque, los cálculos de la media para cada tratamiento dentro de cada bloque. ¿Cuáles son los requisitos de este análisis? Los requisitos del diseño de bloques completo al azar son que los errores experimentales deberán de estar normalmente distribuidos. ¿Por qué? Porque en una distribución normal, tanto la media, la moda como la mediana se encuentran en el mismo punto. Para determinar la normalidad de una población de datos, se puede usar una gráfica de dispersión a fin de graficar los residuos o errores experimentales. Se grafican los residuos o errores experimentales y la normalidad de una base de datos no está determinada por los datos en sí. Cuando estábamos estudiando la prueba de T, se hacía la prueba de normalidad en los datos en sí, pero en el diseño de bloques completos al azar, al igual que en el diseño anterior, el diseño completamente al azar, se analiza la normalidad a partir de los residuos o los errores experimentales. Una vez graficados, se puede calcular una línea de regresión a fin de observar si los residuos se aproximan a esta. Entre más se acerquen los residuos a la línea de regresión, mayor será la normalidad de su distribución. En contraste, entre más se alejen estos de la línea de regresión, se reduce la probabilidad de una distribución normal. Y aquí tenemos cómo calcular los residuos. En el segundo panel podemos observar todos los datos de la base de datos graficados con puntos azules y luego la media general de la base de datos representada como una línea verde horizontal. Las líneas rojas que intersectan la media general de la población de datos nos representan los errores experimentales. Algunos van a ser positivos, aquellos que se encuentran por encima de la media general, otros serán negativos, aquellos que se encuentran por debajo de la misma. Luego esos errores que tienen sus valores son ploteados en un plano cartesiano y luego agregamos una línea de regresión para ver qué tanto se aproximan estos a la línea de regresión. Entre más se aproximen a la línea de regresión, la probabilidad de tener una distribución normal de los datos es mayor. Entre más se dispersen estos a ambos lados de la línea de regresión, menor será la probabilidad de tener una distribución normal. Sí, claro, podemos hacer un gráfico de dispersión, pero también podemos probar la distribución de dichos errores utilizando las pruebas, entre las cuales mencionaremos la prueba de Shapiro-Wilk,
cuando el número de datos presentes en la base de datos sea menor o igual a 50. Pero en aquellas ocasiones cuando el número de datos sea mayor de 50, utilizaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Existen otras pruebas que no las vamos a estudiar. Está la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Kramer-von Mises, la prueba de Pearson-Chi-Square, la prueba de Shapiro-Francia, entre otras. La hipótesis bajo la cual se corre la prueba de normalidad es que los residuos están normalmente distribuidos. La alternativa nos dice lo opuesto, que no lo están. Para tomar una decisión se utilizan ciertos parámetros tales como el valor de la probabilidad y cuando éste sea menor o igual a 0.05 deberemos rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si es mayor de 0.05 no podemos rechazar la hipótesis nula. En estadística, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es nombrada así en honor a los dos statisticians de origen ruso, Andrew Kolmogorov y Nikolai Smirnov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se puede modificar para que ésta sirva como prueba de ajuste, en el caso especial de las pruebas de distribución de normalidad. Las muestras se estandarizan y se comparan con una distribución normal. Varios estudios han encontrado que esta prueba es menos poderosa para probar la normalidad que la prueba de Shapiro-Wilk o la prueba de Anderson-Darling. El test de Kolmogorov-Smirnov se usa para contrastar si un conjunto de datos se ajustan o no a una distribución normal. Es similar a la prueba de Shapiro-Wilk, pero la principal diferencia es que esta trabaja con un mayor número de muestras. Shapiro-Wilk llega hasta un máximo de 50, pero Kolmogorov trabaja de 50 en adelante, es decir, de 51 en adelante. Mientras que el test de Shapiro-Wilk se puede usar con hasta 50 datos, Kolmogorov-Smirnov trabaja con más de 50. El otro requisito de la prueba es la homogeneidad de varianzas poblacionales. La homogeneidad de varianzas poblacionales se verifica bajo la siguiente hipótesis. La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre las varianzas de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa nos dice que al menos una de las varianzas es distinta. Para tomar una decisión utilizamos los siguientes parámetros. Si el valor de la probabilidad es inferior o igual a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si el valor de la probabilidad es mayor que 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo que nosotros andamos buscando siempre es no poder rechazar la hipótesis nula en las pruebas de homogeneidad de varianza, porque lo que andamos buscando es eso, que exista homogeneidad de varianzas poblacionales. La homocedasticidad, que es otro término utilizado para referirnos a la homogeneidad de varianzas poblacionales, puede verificarse a través de una serie de pruebas estadísticas entre las cuales sobresalen la prueba de Levene, la prueba de Bartlett, la cual desafortunadamente resulta ser sensible a la presencia de valores extremos, la prueba de Filligner-Killing, la cual es insensible a la presencia de valores extremos, y diremos que la falta de homogeneidad de varianza, también conocido como heterogeneidad, casi siempre se debe a la presencia de uno o más tratamientos cuyos residuos son diferentes a los de los demás. Estos errores inusualmente grandes o pequeños se deben a dos causas principales. Tratamientos que por su propia naturaleza exhiben variaciones grandes o pequeñas. Es posible que se haya registrado erróneamente algunos valores inusualmente grandes o pequeños en algunas repeticiones, lo que resultó en variaciones de error inusualmente grandes para los tratamientos involucrados. Los residuos deben de ser independientes los unos de los otros. Este requisito se verifica a través de la prueba de Durbin-Watson, la cual se nombró de esa forma en honor a J. Durbin y G. S. Watson, quienes discutieron su uso para probar los residuos de regresión y proporcionaron las tablas de prueba en el año de 1951. Pero fue von Neumann quien originalmente propuso dicha prueba 10 años antes para resolver problemas no relacionados con la regresión lineal. La hipótesis bajo la cual se prueba este requisito, la hipótesis nula nos dice que los errores experimentales son independientes los unos de los otros, mientras que la alternativa nos dice que no, que están correlacionados. Para tomar una decisión, pues usamos los siguientes criterios.
Si el valor de la probabilidad es inferior o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo que nosotros deseamos es que la hipótesis nula no sea rechazada. ¿En qué situaciones los residuos no son independientes los unos de los otros? Cuando las mediciones han sido tomadas de la misma muestra. Si las mediciones salieron de una misma muestra, obviamente los residuos también van a estar correlacionados. En aquellos diseños sistemáticos donde las unidades experimentales se organizan de manera sistemática, en lugar de al azar, generalmente se viola la suposición de independencia de los errores. ¿A qué me refiero con esto? La aleatorización adecuada de los tratamientos generalmente garantiza la independencia de los errores experimentales. En consecuencia, la forma más sencilla de detectar la falta de independencia de los errores experimentales es verificar el diseño experimental. ¿Y cómo hacemos eso? Si existe un patrón sistemático en la disposición de los tratamientos de una repetición a otra, se puede esperar que los errores no sean independientes. Vamos a ver a qué nos referimos con eso de que los tratamientos están dispuestos de una forma sistemática. Aquí tenemos bloques, cada bloque representa una representación para un determinado tipo de tratamiento. Es decir, que en cada bloque, cada tratamiento se repite una vez, de tal manera que cada bloque representa una repetición para todos los tratamientos. Véase que en el bloque 1 aparece el tratamiento A, el B sigue al A, el C sigue al B, el D sigue al C, el E sigue al D, el F sigue al E. En el bloque número 2, que representa la segunda repetición para cada tratamiento, vemos cómo de nuevo el tratamiento B sigue al A, el C sigue al B, el D sigue al C, el E sigue al D. En el bloque 3, que representa la tercera repetición para cada tratamiento, se observa el mismo patrón. Cuando usted ve esto, usted inmediatamente se da cuenta de que no existe una aleatorización de las repeticiones de cada tratamiento, sino que al contrario, se observa un patrón que se mantiene una y otra vez de un bloque o de una repetición a la siguiente. Entonces, cuando esto existe, no deberíamos esperar que se produzca una independencia de los residuos o errores experimentales, porque en realidad las repeticiones de cada tratamiento no fueron distribuidas al azar en las unidades experimentales. Y esta que están ustedes visualizando en pantalla no es otra cosa más que la distribución de Durbin-Watson. Esto es lo que se utilizaba en el pasado para tomar una decisión. Esto siempre lo van a encontrar en los libros de texto, pero realmente para efectos de rapidez en los análisis estadísticos, lo que se hacen son las pruebas estadísticas con el programa, pues. Aquí tenemos una repetición de la hipótesis de comparación de los tratamientos per se. Véase que en la hipótesis nula dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes tratamientos. En la hipótesis alternativa me dice que al menos una media es diferente. Esta es la hipótesis que se utiliza para correr el análisis de varianza. Bueno, el análisis de varianza que se emplea en el diseño de bloques completos al azar resulta ser una prueba de dos colas, es decir, una prueba bilateral. ¿Por qué? Porque el área de rechazo está distribuida en ambos lados de la distribución. Por eso se le llama una prueba de dos colas. Usualmente en el campo de las ingenierías lo que utilizamos es un alfa del 5%. Y que ustedes pueden ver acá, este es el escenario que vamos a utilizar. No son estos porque en las pruebas unilaterales uno tiene que definir un valor acá. Pero nosotros realmente lo que nos interesa es comparar las medias de los tratamientos. Y teta representa cualquier parámetro. Al referirme a cualquier parámetro, estoy hablando que teta bien pudiera ser la media, la mediana, la moda, el error estándar de la media, el intervalo de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, teta es simplemente una representación de cualquier parámetro, pero nosotros sabemos que lo que vamos a comparar son las medias. Y trabajamos pues con este nivel de significancia que al ser dividido entre 100 pasa a ser 0.05, al ser dividido entre 2 pasa a ser a 0.025. La interpretación de las zonas de rechazo y cuándo es que declaramos de que existen diferencias significativas entre los tratamientos
tenemos este primer escenario que ya lo habíamos explorado en el pasado. Decimos en la hipótesis nula que no hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. La alternativa nos dice que al menos una de las medias es diferente. Véase qué manera de establecer la hipótesis alternativa. Dice que al menos una de las medias es diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál. Entonces, cuando las medias de todos los tratamientos comparados, cuando ninguna de ellas cae dentro de lo que es el margen de la zona de rechazo, no se puede rechazar la hipótesis nula. Aquí vemos que el valor de P es mayor que 0.05, no se podría rechazar la hipótesis nula, pues. En el segundo escenario vemos un caso donde al menos una media cayó justamente donde inicia el área de rechazo. Por lo tanto, el valor de la probabilidad es igual a 0.05 y nos vemos en la necesidad de rechazar la hipótesis nula. En el tercer escenario, al menos una media cayó adentro de la zona de rechazo. Por lo tanto, sabemos que el valor de la probabilidad es menor de 0.05 y nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula. Es esta la razón por la cual generalmente decimos que cuando el valor de P es menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Aquí lo que estamos viendo es el mismo planteamiento para un alfa de 5% y abajo para un alfa del 1%. Entonces, obviamente, si estamos trabajando con un alfa de 1%, el valor de P se modifica y se ajusta al alfa con el que estemos trabajando. Obviamente, un alfa del 1% representa solamente el 1% de todas las observaciones presentes en la base de datos. Por lo tanto, es un área de rechazo mucho más pequeña que el área de rechazo cuando el nivel de significancia es de 5%. Este tipo de evaluación se lleva a cabo en aquellos campos o disciplinas que requieren un alto nivel de precisión o exactitud, como el caso de la física, la química farmacéutica, entre otros. ¿Cuáles son los posibles errores estadísticos en que podemos incurrir durante el análisis de varianzas de un diseño de bloques completos al azar? El error tipo 1 o el error alfa, que se comete si rechazamos la hipótesis nula cuando de hecho no debió haber sido rechazada. Y el error tipo 2, el error tipo beta, que se comete cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando de hecho debió haber sido rechazada. Y yo pregunto, ¿qué técnica puedo emplear o qué estrategia puedo emplear para reducir la probabilidad de incurrir en el error tipo 2? La estrategia que empleamos para reducir la probabilidad de incurrir en el error tipo 2 es simple y sencillamente aumentar el número de repeticiones por tratamientos. Eso es lo que se hace. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cuadro de análisis de varianza para el diseño de bloques completos al azar. Véase que es básicamente el mismo cuadro de ANAVA que habíamos visto para el diseño anterior, con la diferencia de que aquí tenemos una nueva fuente de variación que se llama bloques. Están tratamientos, bloques, el error y el total. El total, en la mayoría de los paquetes estadísticos, pues no lo calculan. En el caso de RStudio, se queda aquí a nivel de los residuos. Entonces aquí, en la primera columna, encontramos las fuentes de variación. ¿Cuáles son nuestras fuentes de variación? Tratamientos, bloques y el error. Estos dos los puedo controlar, este no. Los grados de libertad para tratamientos es tratamientos -1. Para bloques es bloques -1. Y para el error es el producto de los dos anteriores. Para el total es el producto de tratamientos bloques -1. La suma de cuadrados para tratamientos está representada como SC tratamiento. Ya vamos a ver cómo la calculamos. La suma de cuadrados de bloques, también el error tiene su propia suma de cuadrados y también el total tiene su suma de cuadrados. Luego calculamos las medias cuadradas, que son las varianzas de las diferentes fuentes de variación. Esta ecuación me daría a mí la varianza de los tratamientos, pero no de cada tratamiento, de los tratamientos en forma global. Esta es la varianza de los bloques y esta es la varianza del error, pero se le conoce normalmente como medias cuadradas. Entonces, ¿cómo se calcula la media cuadrada para cada una de las fuentes de variación? Para tratamientos se divide la suma de cuadradas tratamientos entre sus respectivos grados de libertad. Para bloques se divide la suma de cuadradas de bloques entre los grados de libertad. Y finalmente para el error dividimos la suma cuadrada del error
entre sus correspondientes grados de libertad. Luego hacemos la prueba de Fisher para tratamientos, que consiste en agarrar la media cuadrada de tratamiento dividida por la media cuadrada del error. Y para bloques se calcula dividiendo la media cuadrada de bloques entre la media cuadrada del error. Luego tenemos que tener claro cuál va a ser el nivel de significancia que vamos a emplear. Por lo general vamos a trabajar con esto. Y esto que aparece acá no es otra cosa más que la interpretación de las abreviaturas incluidas en el cuadro. Veamos ahora pues la siguiente lámina. En esta lámina lo que estamos viendo son las ecuaciones estadísticas que en la vida real se utilizan para hacer el cálculo de cada uno de estos elementos. Obviamente estas son las fórmulas con las que está programada RStudio para poder correr estos análisis. Aquí está la ecuación para el cálculo de la suma cuadrada de tratamientos, para la suma cuadrada de bloques, para la suma cuadrada del error y de totales. Aquí están las medias cuadradas y la división de medias cuadradas de bloques y media cuadrada de tratamientos entre la media cuadrada del error. Y estas pues son las ecuaciones normalmente utilizadas para llevar a cabo el cálculo de las sumas cuadradas totales y las sumas cuadradas del error. Véase que la suma cuadrada del error normalmente se puede calcular a través de sustracción. Y en el pasado, cuando tratábamos con las tablas, que vamos a ver algunos ejemplos de ellos, trabajábamos con la F calculada, que está aquí, en relación a la F tabulada, la F que se recupera a partir de la tabla de la distribución F. Si la F calculada es inferior a la F tabulada, entonces no podíamos rechazar la hipótesis nula, pero si la F calculada resultaba ser mayor o igual a la F tabulada, entonces sí la rechazábamos. Algunas consideraciones en este modelo. Se puede realizar la prueba de Fisher en el efecto de los bloques, pero el resultado obtenido será solamente una aproximación. Esto ocurre ya que no tenemos un error experimental para los bloques per se. Cuando la F de los bloques es mayor que la F de los tratamientos, entonces el bloqueo fue exitoso en reducir el error experimental. Véase que el objetivo de la técnica del bloqueo, el objetivo de distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques, es ayudarnos a reducir el tamaño del error experimental. La mayoría normalmente no se preocupa por el efecto de los bloques después del análisis, aun cuando este sea significativo. Nosotros, al correr el análisis, queremos que el efecto de bloque sea significativo, porque si resulta ser significativo, significa que nos ayudó a reducir el tamaño del error experimental. Al reducir el tamaño del error experimental, aumenta el tamaño de la R cuadrada y disminuye el tamaño del coeficiente de variación, que es lo que andamos buscando. Para determinar la eficiencia del diseño de bloques completamente al azar, la eficiencia relativa es calculada a través de esta ecuación, donde cada uno de los elementos de la misma están representados por las abreviaturas abajo explicadas. Pero es algo que no vamos a estudiar. Ya esto es un poco de estadística más teórica que aplicada. Y vamos a ver pues nuestro primer ejemplo. El de los chiles jalapeños utilizando exactamente la misma base de datos cuando estábamos utilizando el modelo anterior. Aquí tenemos vista desde un dron, tenemos que estamos trabajando con 8 tratamientos. Véase que tenemos también 4 bloques. Eso significa que cada tratamiento tiene 4 repeticiones. Además, en el primer bloque los tratamientos no fueron aleatorizados, sino que se pusieron del 1 hasta el 8º. Pero a partir del segundo bloque los tratamientos fueron aleatorizados. ¿Qué técnica se utilizó para aleatorizarlos? Pues hay 3, yo les enseñé. La técnica del sombrero o de la gorra, la técnica de Random Permutation, que también les di el hipervínculo en la presentación, y la técnica de utilizar la hoja de Excel con la función rand. El tercer bloque también fueron aleatorizados para que no tengan el mismo ordenamiento. Y lo mismo se hizo en el cuarto. Es obvio que si los bloques están orientados de esta forma es porque hay una gradiente y esa gradiente se desplaza o bien en esta dirección o viceversa. Las unidades experimentales, que son las parcelitas, pues tienen que ser homogéneas. Y en este caso todas tienen 3 metros de ancho por 15 metros de largo. Y como de costumbre,
dejamos una calle de 1 metro de ancho para que el personal pueda circular y llevar a cabo las labores de mantenimiento. ¿Cuáles son mis tratamientos? El jalapeño huasteco, el jalapeño Iztapa, Grande, Mitla, Monet, Perfecto, El Rey y Magnific. Lo primero que hago yo es decirle dónde está guardada la base de datos y le voy a decir que proceda a hacer el análisis de los rendimientos comerciales. Yo ya había explicado acerca de esto, lo voy a recordar. Véase que la base de datos en sí se llama rendimientos comerciales, entre paréntesis, chiles jalapeños, y es un archivo separado por coma. La interpretación de todas estas funciones es cosa ya conocida. Y luego tenemos en la parte de arriba pues el control del tiempo. Voy a correr esto para que se me cree una base de datos llamada rendimientos comerciales. La corro. Me dice que la pudo leer sin problema y aquí aparece en la pestaña de ambiente rendimientos comerciales. Tiene un total de 28 observaciones distribuidas entre 4 variables. Quiero echarle un vistazo a esa base de datos, la expando. Véase que aquí está tratamientos, los nombres, es una variable textual, carácter. Está bloques representados con numerales romanos, también lo va a interpretar el programa como carácter o texto. Y tengo 2 variables dependientes o 2 respuestas. Una de ellas es los rendimientos totales expresados en kilogramos por hectárea y los rendimientos comerciales expresados con las mismas unidades. Obviamente los rendimientos comerciales siempre van a ser inferiores a los rendimientos totales. ¿Por qué? Porque en los rendimientos totales primero ponemos el personal de campo a recoger toda la fruta en el campo, a hacer la cosecha. Una vez hecha la cosecha, toda es trasladada al centro de acopio donde otro personal pesa toda la cosecha. Eso constituye el rendimiento total. Luego, el mismo personal se da a la tarea de extraer de la cosecha total aquellos jalapeños que han sido mordidos, presentan perforaciones, han sido cortados, jalapeños podridos, jalapeños quemados por el sol, jalapeños que no tienen el grado de madurez, jalapeños deformes, jalapeños demasiado pequeños. Todo eso es sacado de la producción y es eliminado y se le conoce como producto de descarte. Lo que queda es el rendimiento comercial. Se vuelve a pesar todo el rendimiento comercial y ahí están los datos. Esto es lo que se puede comercializar. Por cierto, una de las zonas del país que más produce jalapeños es el Valle de Comayagua y casi toda la producción está destinada al mercado norteamericano. Luego, con la función NowMeet, le digo que me revise rendimientos comerciales en búsqueda de datos perdidos y de haber datos perdidos que me los elimine y me cree una nueva base de datos llamado rendimientos comerciales 2 donde se va a almacenar la nueva base de datos. Cuando yo me voy a la base de datos y la despliego, yo no veo ningún dato perdido. Por lo tanto, NowMeet no va a encontrar ninguna línea. Yo la agrego aquí como proceso rutinario. Para el día de mañana que yo me tope con una base de datos que yo tenga que analizarla, yo ya tengo incorporado la función NowMeet dentro del código. Solo voy sustituyendo los nombres de las bases de datos. Le digo que trabaje con esta base de datos, que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables sin comillas. Y aquí está. Me dice que tenemos un total de 2.632 bytes en la base de datos y que existen 4 variables que ya las habíamos visto. Son tratamiento, bloques, rendimientos totales y rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Al echarle un vistazo a la pestaña de ambientes, vemos las 2 bases de datos y las 2 tienen 28 observaciones porque NowMeet no encontró datos perdidos. Luego corro las estadísticas descriptivas. Aquí tenemos el resultado. No voy a entrar mucho en la discusión de esta sección porque ya lo conocemos. Voy a definir los factores de mi modelo. Y en este caso voy a poner la respuesta, que es rendimientos comerciales, que es con la que yo estoy trabajando, y la voy a almacenar en un vector llamado respuesta. Luego voy a tomar la otra variable que se llama tratamiento, la voy a convertir en un factor y la voy a almacenar en un vector llamado híbridos. Finalmente voy a agarrar la otra variable que se llama bloques, la voy a transformar en un factor y la voy a almacenar en un vector que se llama bloques. Lo corro. Podemos ver que en la consola de resultados no hay alertas, así que lo logró hacer sin ningún problema. Ahora vamos a hacer la primera gráfica y recuerden lo que les mencioné anteriormente. Todas estas gráficas preliminares
que no están asociadas con las pruebas de separación de medias forman parte de lo que se conoce como el análisis de las estadísticas descriptivas. Estas gráficas nos permiten a nosotros conocer los patrones y tendencias que están ocurriendo al interior de la base de datos, nos permiten llegar a conclusiones, pero no nos permiten tomar decisiones. Voy a proceder a correrla. Y aquí podemos verla. Es una gráfica que ya habíamos visto en el pasado porque es misma base de datos que habíamos analizado, pero bajo el diseño completamente al azar. Esta vez bajo otro diseño. La interpretación de la misma pues ya es conocida por todos ustedes. Lo importante es saber que una de las interpretaciones del error estándar de la media es que cuando estos se traslapan con el error estándar de otra media, la interpretación es que no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Sigo mi camino y hago la siguiente gráfica que corresponde a la gráfica de medias con el error estándar de la media. Lo corro y acá lo tenemos, lo vamos a expandir. Véase que el título dice claramente que se trata de una evaluación de híbridos de chile jalapeño y que lo que estamos visualizando es la media más el error estándar de la media de cada uno de los tratamientos. De nuevo, aquí tenemos la línea punteada vertical de color azul que nos representa la media general de la base de datos, que nos divide el set de tratamiento entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Para efectos de recomendación, yo recomendaría estos tres porque tuvieron los mayores rendimientos comerciales. No obstante, no es de sorprenderse que al ir a buscar la semilla de estos en el comercio, porque estos son híbridos, siempre aquellos que tienen un mayor rendimiento resulta ser que su semilla es más cara. De nuevo, si los errores estándares se traslapan, empíricamente podemos decir que no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Luego pasamos al cálculo de las barras horizontales con el intervalo de confianza, calculado al 95%. Lo expandimos y aquí lo tenemos. Se parece mucho a la gráfica anterior que hicimos, solo que aquí los bigotes a ambos lados de las medias representan el intervalo de confianza. Y como de costumbre, sabemos que los intervalos de confianza al 95% nos dan una seguridad del 95% de que la media poblacional para este tratamiento se encuentra en algún lugar dentro de este rango de valores. La media muestral está aquí, pero la media poblacional está en algún lugar aquí, que dicho sea de paso es un valor teórico que nadie conoce, porque nadie trabaja con poblaciones, sino que con muestras poblacionales. Luego pasamos al cálculo de las medias con el intervalo de confianza calculado al 95%, una gráfica que habíamos estudiado en el diseño anterior. En este caso, a diferencia de la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza, aquí se nos permite calcular o visualizar el valor mínimo y el valor máximo de cada intervalo. Además, también se nos presenta la media general de la población de datos, que nos divide el set de tratamiento entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. También nos permite visualizar el número de repeticiones y se imprimen los nombres de los tratamientos en el eje X. Ya había explicado yo por qué suelo poner la etiqueta del eje Y aquí en lugar de acá. Recuerden que esta se tiende a montar en estos números. Podemos hacer modificaciones a la gráfica manipulando el código. Podríamos pasar de 95 a 99. Yo ya les enseñé cómo. Podemos incluso imprimir los valores de las medias, si ustedes así lo prefieren. Siguiendo nuestro camino, pues hacemos la gráfica de barras apiladas. Esta es una nueva gráfica. En una sesión anterior, yo había explicado que las gráficas de barras apiladas, o gráficas de barras divididas, si así prefiere llamarlas, muestran la proporción de los componentes que constituyen el grupo total representada por la barra completa. Los componentes individuales se designan mediante formatos distintos con diferentes tonos. Cuando sea posible, es preferible usar grupos de barras individuales para representar cada componente, porque los únicos valores que se interpretan fácilmente con un gráfico de barras de componentes son el total y los segmentos finales. Y yo presentaba dos ejemplos de barras de gráficas apiladas. Véase que en los dos ejemplos existe una leyenda que permite la interpretación de cada uno de los segmentos apilados dentro de la misma barra. Lo mismo pasa aquí en este caso, donde las barras están en una disposición vertical,
como en este, donde las barras están en una disposición horizontal. Las dos llevan leyenda. En otras palabras, son gráficas de barras segmentadas, donde cada segmento de la barra representa algo. Para poder correr este tipo de análisis o tipo de gráfica, invoco a la librería Perl y le digo que me imprima únicamente aquello que es estrictamente necesario. Luego hago el ordenamiento de las variables dentro de la base de datos original utilizando la función mutate. Le digo que trabaje en rendimientos comerciales 2 y que me cree una nueva variable organizada utilizando la función reorder. ¿De qué manera lo va a organizar? Me va a organizar a los híbridos en función de las medias a partir de la respuesta. Y si encuentra celdas sin datos, pues que lo elimine. RM significa remove o remover. NA, not available o no disponible. Y todos los resultados de estos cálculos que me los almacene en una nueva base de datos que se va a llamar nuevo orden. Lo voy a calcular y ahí está. Lo siguiente que hago es abrir la librería ggplot2 y a través de la función theme le agrego una serie de atributos a la gráfica. Le digo, para empezar, que el título de la gráfica es un elemento textual que va a estar en negrita, tamaño de letra 14, de color negro, tipo de letra Times New Roman y ajustado al centro de la gráfica. Las etiquetas de los ejes, que van a ser en negrita, tamaño 12, color negro y tipo de letra Times New Roman. El texto de los ejes también van a ser en negritas, tamaño de letra 9, azul oscuro y Times New Roman. Que los tick marks de ambos ejes van a ser de color negro y de tamaño 0.5. El fondo de la gráfica va a ser de color blanco y el marco que rodea la gráfica va a ser de color negro. Tanto los grids o la cuadrícula mayor y menor del eje Y van a ser de color gris con líneas punteadas de tamaño 0.4 y las mismas especificaciones son asignadas a la cuadrícula del eje X. Luego que el tamaño de los ticks va a ser de 0.25, en este caso lo estoy reduciendo, vamos a jugar con esto, y va a estar expresado en centímetros. Todos los resultados de estos parámetros asignados a través de la función theme van a ser guardados en el vector A. Luego, invocando la función ggplot, le digo que me trabaje con la base de datos nuevo orden y que los elementos estéticos de la gráfica en X se va a representar la respuesta y en Y los híbridos ordenados más todos los parámetros que fueron almacenados en el vector A más la función geonbar. Le estoy diciendo que me va a hacer una gráfica de barras, las cuales cada una de ellas va a estar coloreadas con color azul verde. El color negro me representa el borde de cada barra y el nivel de transparencia se lo estoy dando en 0.9. Va a ser bien negrito, pues. El grosor de 0.9 y stat identity es una constante que se debe mantener. Más las etiquetas. La etiqueta principal de la gráfica es evaluación de híbridos de chile jalapeño y en el eje X voy a poner esta etiqueta, que se trata de rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Luego tenemos la etiqueta del eje Y, pues que no va a llevar. Y que me salve todo eso en un archivo denominado gráfica de barras con extensión .jpeg. Plot gráfica de barras es una constante. Las unidades van a estar expresadas en pulgadas. Va a tener unas 8 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de alto. Y una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada. Vengo, lo subrayo. Control Enter, me voy a buscar el archivo a el directorio correspondiente. Aquí lo tengo y lo voy a abrir con Photoshop. Véase que nos da el título, evaluación de híbridos de chile jalapeño. Luego nos da los nombres de los tratamientos, pero no nos dice el número de repeticiones que tiene cada tratamiento. Resulta ser que cada segmento de cada barra en realidad son las repeticiones de los tratamientos. Son barras apiladas, donde cada segmento representa las repeticiones de cada tratamiento. Es una sumatoria, de tal manera que estos bordos no representan las medias. Estas no son medias. El programa lo que hace es agarra el valor obtenido en materia de rendimientos comerciales de la primera repetición y se lo suma a la siguiente, y se lo suma a la siguiente, y se lo suma a la siguiente. En ningún momento está dividiendo nada por nada.
Entonces, esto hasta acá vendría a representar el total de la sumatoria de cada repetición. Por otro lado, en el eje X, que es el eje de la respuesta, me representa los rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Siguiendo nuestro camino, vamos a hacer ahora el diagrama de cajas. Lo expando. Todos los diagramas han sido organizados de menor a mayor en un sentido ascendente a partir de las medias, no a partir de las medianas. Véase que las medianas no necesariamente están organizadas de menor a mayor, son las medias las que se organizaron de tal forma. Y yo pregunto, a partir de lo que se puede apreciar gráficamente, ¿podríamos decir que las observaciones o repeticiones de cada tratamiento están normalmente distribuidas? No, ingeniero. Correcto, no lo están. Bien, seguimos nuestro camino y si lo que queremos conocer son las medias y las medianas y los cuartillos de los diferentes tratamientos estudiados, simplemente corro el código correspondiente y aquí me los arroja. Ahora vamos a hacer la gráfica tipo violín. La corro, la expando y aquí la podemos ver. Véase que los colores de los violines fueron agregados utilizando la función HitColors. Y le digo 7 porque son 7 tratamientos. Podemos ver que los violines fueron organizados de menor a mayor en un sentido ascendente. Estas gráficas realmente son dos gráficas en una. Es un diagrama de cajas dentro de gráfica de violines. Tienen este código para hacerlo. Luego tenemos un segundo código para lograr el mismo propósito. Otra gráfica de violines. La expando. Me voy al directorio donde está guardada. Aquí está. Le voy a decir que me lo abra con Photoshop. Lo expando y aquí la tenemos. La ventaja de esta gráfica es que los detalles del diagrama de caja son más visibles. Y cada diagrama de caja se encuentra almacenado dentro de otra gráfica, que son la gráfica de violines. Véase que la tonalidad de color que se le dio a las observaciones es de color negro, pero es un negro medio transparente, ¿no? Y las medias están representadas por los cuadritos rojos en cada uno de los casos. Cada violín está organizado de menor a mayor a partir de las medias de los tratamientos. ¿Podríamos hacer modificaciones a esta gráfica? Claro que sí. En vez de que sea de 0.5, le voy a poner 1 para que sean completamente negras las observaciones. Y además de eso, le voy a agregar una leyenda al borrar este código. Lo vuelvo a correr. Me voy otra vez al directorio donde la tengo guardada. La vuelvo a abrir. Me va a pedir una actualización. Le digo que sí. Y ya me agregó la leyenda en el costado derecho. Un tanto redundante, diría yo. Y vean también que las observaciones aparecen reflejadas como puntos negros en la gráfica. Bien negritos. Cambié el nivel de opacidad de las observaciones. Bueno, seguimos nuestro camino y finalmente llegamos al análisis de varianza. Vemos que hay el planteamiento de dos hipótesis. Una está destinada a evaluar los híbridos y la otra está destinada a evaluar los bloques. En los híbridos y en los bloques tenemos dos hipótesis, la nula y la alternativa. En la hipótesis nula de los híbridos nos dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa nos dice de que al menos una es diferente. Respecto a las hipótesis de los bloques, la hipótesis nula me dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de los bloques. En la alternativa me dice que al menos una es distinta. El modelo que estoy empleando es el modelo del diseño de bloques completos al azar, donde la respuesta es igual al intercepto o media poblacional más el efecto de los tratamientos más el efecto de los bloques más el error experimental. Esta función que ya la habíamos visto es una constante, lo mismo que esta, solamente se copia y se pega. En esta otra, tercera línea de texto, yo tengo la oportunidad de regular el número de dígitos que van a aparecer reflejados en el cuadro de ANAVA, así como también si se presentan o no se presentan los asteriscos de significancia al lado derecho de los valores de P. Le voy a decir que así me los imprima y voy a dejar el número de dígitos por cada número que me va a aparecer en el cuadro de ANAVA hasta un máximo de 5. Vamos a hacer el análisis del modelo lineal de la respuesta en función de los híbridos más el efecto de los bloques a partir de la base de datos rendimientos comerciales y el resultado de este análisis habrá de ser guardado
en un vector llamado modelo 1, al cual se le va a hacer el análisis de varianza con un enfoque 3. Luego le pido que me imprima los resultados del análisis de varianza utilizando la función summary. Multivariate igual true es una constante. Que también aquellos atributos que fueron calculados del modelo 1 durante el análisis de varianza, pero que no fueron impresos, que por favor me los imprima. Y utilizando la librería Agricolae y utilizando la función coeficiente de variación del modelo, le pido que me calcule el coeficiente de variación del modelo 1. Vengo, lo corro, lo expando para mirar los resultados. Análisis de varianza. Aquí tenemos las hipótesis y acá tenemos el cuadro de ANAVA. Nadie llega a interpretaciones a partir del intercepto. Nos centramos en estos dos que son los que podemos controlar. Híbridos y bloques, y que dicho sea de paso son las únicas fuentes de variación dentro del análisis que presentan un valor de P. Los residuos no presentan valor de P nunca. Y yo pregunto, a partir del valor de P de híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. No se rechaza, exacto. Y a partir del valor de P asignado a bloques, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Ese sí se rechaza. Excelente. Y eso es lo que andábamos buscando, que la fuente de variación llamada bloques sea significativa. Eso es lo que queremos, porque eso significa de que hay diferencias entre las medias de los bloques. Me voy a ir a la presentación. Lo que hicieron fue sencillo, pues agarraron el rendimiento comercial de este, el rendimiento comercial de este, hasta llegar hasta este, y todo lo sumaron y luego lo dividieron entre 8. Ese es la media del bloque 1, independientemente de cuál haya sido el tratamiento. Luego agarraron el rendimiento comercial de este tratamiento, lo sumaron a este, lo sumaron a este y así sucesivamente hasta que llegaron al último. Y luego lo dividieron entre 8 y ese resultó ser la media del bloque 2. Bueno, esas medias son las que están siendo comparadas a través de esta hipótesis. Entonces, al someterlos a evaluación, se encontró de que rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, sí hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes bloques empleados. Por lo tanto, al ser significativo significa de que el distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques nos ayudó a reducir el tamaño del error experimental. Aunque aquí me diga que no hay diferencias entre los tratamientos, me dice que el haber distribuido las repeticiones de los tratamientos en bloques ayudó a reducir el tamaño del error experimental. Véase que aquí la R cuadrada es de 58.9%. Eso significa que hay un 41.1% de variabilidad que no se puede explicar a través del análisis de bloques completos al azar. ¿Y este 41.1% dónde reside? En el error. Eso es correcto. Véase el coeficiente de variación resultó ser de 15.047%. Y yo pregunto, a partir de la R cuadrada, así como del coeficiente de variación, ¿podríamos decir que el diseño de bloques completos al azar fue el más adecuado para evaluar esta base de datos, sí o no? No, porque no están entre 6 y 8 la parte del coeficiente de varianza. Ok, la R cuadrada no está arriba de 75. Entonces sí, el diseño de bloques completos al azar resultó ser más apropiado para analizar la base de datos, pero aún así no es el mejor. Seguimos nuestro camino y ahora pues vamos a ver los errores experimentales visualizados de forma gráfica y utilizamos pues el código que siempre hemos venido utilizando, lo corro. Véase que aquí nos aparecen los errores experimentales en la consola de resultados. Nos dice que tenemos un total de 28 errores experimentales. ¿Por qué? Porque hay 28 observaciones en la base de datos, algunos de los cuales son negativos y otros positivos. Al ver la gráfica, podemos ver que los puntos rojos representan cada uno de los 28 datos presentes en la base de datos. La línea horizontal de color azul nos representa la media general de la base de datos y las líneas verdes que se conectan con la línea azul son los valores de los errores experimentales. Aquellos que están por encima de la media general son positivos, los que están por debajo de la misma son negativos. Al sumar los errores
estos deberían ser igual a 0. Luego hacemos el histograma de los errores experimentales y miren que lo corrí con un enfoque Sturges. Cuando lo amplifico para ver la gráfica, ¿qué dicen ustedes? Gráficamente hablando, ¿tenemos o no tenemos una distribución normal de los errores? No, doctor. No. No, doctor. Bueno, eso fue cuando lo hicimos con Sturges. ¿Qué ocurriría si lo hacemos con Scott? No hubo cambio, miren. ¿Y si lo hacemos con Freeman Diaconis? Tampoco hubo cambio. Hay uniformidad en el patrón de comportamiento de los errores. Si lo hacemos a partir de un QQ-plot o la gráfica de cuartillos normales, obtenemos esto. Y a partir de lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿qué dicen ustedes? ¿Tenemos una distribución normal, sí o no? Por 2 o 3 datos, miro que no. Sí, estos son considerados como puntos problemáticos, pero miren, para serles sincero, a mí me cuesta trabajo pensar que estos son problemáticos. Podría creerles con este, incluso con este, pero estos dos no le creo mucho. Recuerden que estas gráficas son estudiadas porque forman parte de la historia de la estadística, no porque sean las pruebas que se utilicen hoy en día para llegar a la toma de decisiones. Luego pues llegamos a la prueba de normalidad de residuos y a partir del número de observaciones o de datos almacenados en la base de datos, que son un total de 28, ¿cuál de las pruebas voy a utilizar? Shapiro-Wilk. Corremos la prueba y aquí tenemos el resultado en la consola y me dice que el valor de la probabilidad es de 0.59 y yo pregunto, a partir de ese valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechazan. No se rechaza. Entonces, eso significa que los residuos o errores experimentales están normalmente distribuidos. Es decir, que se cumple el primer requisito de la prueba. El siguiente requisito de la prueba es la prueba de autocorrelación de los errores experimentales, más conocida como la prueba de Durbin-Watson. Lo corro, expando la consola y vemos que el valor de P es de 0.42. A partir de este valor de P, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza tampoco. Lo cual significa... Que los residuos estandarizados son independientes. Exactamente. Se cumple la segunda requisito de la prueba. Y ahora vamos a las pruebas de homogeneidad de varianza, que en total son 4. Las corro las 4 de una vez y las vamos a ir estudiando una por una. La de hierro, por así decirlo, la que siempre le piden a uno en las revistas científicas, es la de Levene. Es la que ellos esperan recibir. Aquí me da este valor de P. Y a partir de este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Tampoco rechazan. ¿Y eso cómo se interpreta? Que las varianzas, no hay diferencias entre ellas. Ok, perfecto. Ahora vamos a la prueba de Fligner-Killen. Y me dio este valor de P. ¿Puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Lo cual significa... Que no hay diferencias significativas entre las varianzas. Perfecto. Esa es la respuesta que yo esperaba escuchar. La prueba de Bartlett nos arrojó un valor de probabilidad de 0.98. A partir de este valor de P, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Igual no se rechaza, ingeniero. Perfecto. Y finalmente tenemos la prueba de varianzas no constantes que nos arroja este valor de probabilidad. Y yo pregunto, a partir del mismo, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Hicimos 4 pruebas de homogeneidad de varianzas, también conocido como homocedasticidad, y las 4 concuerdan de que tenemos homogeneidad de varianza. Es decir, que los 3 requisitos de la prueba se cumplen. Ahora, si yo regreso al análisis de varianza, véase que el valor de la probabilidad que obtuvimos es de 0.722, lo cual nos llevó a concluir que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos. Y yo pregunto, ¿es entonces necesario llevar a cabo las pruebas de separación de medias? ¿Sí o no? Porque lo que sigue son las pruebas de separación de medias. La prueba de Tukey, la prueba de Fisher, la prueba de Duncan, la prueba de Student-Newman-Skule. ¿Vale la pena
llevarlas a cabo, sí o no? No, ingeniero. ¿Por qué no? En ninguno de los casos evaluados anteriormente se pudo rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, no hay diferencia significativa. Si corriéramos las pruebas de separación de medias, todas las medias deberían aparecer con la misma letra. Bueno, corroboremos. Vamos a hacer este análisis con Tukey's. Miren, la prueba honesta significativa de Tukey's. Todos ellos aparecen con la misma letra, miren. Por ende, no era necesario correrla porque la NAVA no había encontrado ningún resultado. Pues si hiciéramos la gráfica, no tendría que ser diferente a lo que se obtuvo con la prueba. Miren que todos los tratamientos tienen la misma letra. Si yo me voy por la prueba de Fisher, el resultado concuerda con lo que Tukey's dijo. Todos tienen la misma letra y todos sabemos que los tratamientos que comparten la misma letra o el mismo juego de letras no son estadísticamente distintos los unos de los otros. Si lo hiciéramos gráficamente, el resultado tendría que ser igual. Luego, si hacemos el rango múltiple de Duncan, véase que el resultado concuerda con las dos primeras pruebas. Si lo hacemos de una forma gráfica, encontramos el mismo resultado. Todos los tratamientos con la misma letra. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y finalmente, si lo hacemos con Student Human Skills, vean ustedes el resultado. Todos los tratamientos con la misma letra. Si lo hacemos de una forma gráfica, no debería haber una diferencia. Y ahí está, todos los tratamientos con la misma letra. En otras palabras, si a través del análisis de varianza nosotros somos incapaces de rechazar la hipótesis nula de los tratamientos, no tiene caso llevar a cabo la comparación de medias, porque no se puede rechazar la hipótesis nula, lo cual significa que no hay diferencias significativas entre las medias de los tratamientos. Ya para terminar este ejercicio, el ordenamiento de esta gráfica, que es la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media, puede ser invertido. Todo lo que tengo que hacer es venirme acá y agregar decreasing igual true y me va a invertir el orden de la gráfica. Miren cómo está aquí, ¿ve? De menor a mayor, le hago control enter y me tiene que invertir el orden. Ahora es de menor a mayor en sentido descendente. Si yo hago ese cambio en el código de barras horizontales con el error estándar de la media, automáticamente me altera también la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza. Si yo me voy a buscar la original, que es esta, al volverla a graficar, habiendo hecho dicha modificación, me va a invertir el orden en sentido contrario. Este es el análisis del diseño de bloques completos al azar. Como ustedes pudieron ver, lo único que cambia con respecto al diseño anterior es que nosotros agregamos el efecto bloques. ¿Y por qué lo agregamos? Porque en esta ocasión las repeticiones de los tratamientos fueron distribuidas en bloques, para así de esa manera disminuir el tamaño del error experimental. Siempre andamos buscando que los bloques sean significativos. Finalmente, me vengo a esta línea de datos que me permite decirle al programa que ya terminé el análisis de la base de datos y lo corro para que se desprenda del mismo. Bueno, sin más que agregar, pues les agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos estaremos viendo en la próxima reunión por este mismo medio. Que tengan todos un buen día. Thank you.